bendito a la tierra en aras de nosotros y librarnos de los compromisos de pecado. Oiga, yo creo en eso, no creo en ese viracocha que adoraba el Señor Pachacuti. No creo tampoco en todas las cosas que decían pues entre los mochicas. Esos mochicas se comían unos a otros. Yo no puedo, pues. Yo rechazo recursos, por lo tanto yo no tengo nada que ver. Mentira, pues. Todos nosotros tenemos que ver con ellos. Ese es un problema que es importante que quiero discutir todavía. La historia nuestra se divide fundamentalmente en 4 puntos de quiebre en nuestra historia. El primer quiebre lo dieron estos costeños y posiblemente desde la época de Guari, la gente de la Sierra Central, que invadió gran parte del territorio peruano y con esa invasión proyectó un proceso de unificación a través de una cosa a la que llamamos ahora imperio, haya sido o no de esa forma. Este imperio unificó este territorio, pero la unificación fue una cosa interesante. ¿Saben por qué? Porque fue la instalación de los primeros programas políticos unitarios de este territorio. Es la etapa en la cual el territorio estaba compuesto por un conjunto de tribus, unas y otras diferentes. Las otras formaron una unidad compacta a partir de un proyecto político. Esto es importante, los proyectos políticos, porque ese fue un proyecto político que tenía una misión concreta. Vamos a tratar de unificar, quizás si lo pensaban de esa manera, pero vamos a unificar este territorio para poder nosotros beneficiarnos mejor. Lo lograron pues. Cuando llegaron los españoles a este territorio, este era un territorio unificado, oiga, en un nivel realmente increíble, tan increíble que todos los europeos estaban convencidos de que habían llegado a un mundo absolutamente utópico, parecido a la utopía que había escrito Tomás Moro unos pocos años antes de que Colón llegue a nuestra tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que decían las gentes? En ese mundo se viven todos felices. No era cierto, porque ya cuando hemos hecho las investigaciones a nuestro tiempo, hemos encontrado que no era un mundo de niños felices, de ningún modo. Pero esa era la imagen, ¿por qué? Porque había suficientes elementos de subsistencia. La gente podía tener de comer, todos, de una u otra manera. O sea, no había gente muriéndose de hambre. El país está complicado por país. Es un país que ustedes lo conocen, ustedes están viviendo, es bien difícil. Este territorio es duro. Nosotros tenemos desiertos inmensos, toda la costa está llena de arenales, roquedales, y luego pues las cordilleras, uno sube, uno baja, muchos de ustedes ni siquiera pueden subirse a Sorocha cuando están arriba, otros no pueden bajar porque tienen problemas y dificultades cuando bajan a territorio. Tenemos un difícil, no van a hacer, oiga, si uno no sabe sobrevivir ahí en medio de este bosque húmedo permanente, siempre veo que entonces uno puede enfermarse fácilmente. De pronto, hasta si no tiene como tomar las abundantes cosas que hay para comer allí. Este conjunto de condiciones tan difíciles caracterizan a nuestro territorio. Por eso todos sabemos que este país es lo que le llamamos ahora Perú. Porque realmente ocurre casi lo mismo en el Ecuador, en la parte del sur de Colombia, y ocurre también en la parte norte de Chile, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que es? Es un país de la diversidad. Lo característico nuestro es la diversidad. Tenemos nosotros un país impresionante de cosas distintas, en donde los paisajes son diferentes. Las gentes también. Un ayacuchano, yo soy ayacuchano, un ayacuchano es distinto a uno de Yurimaguas, y el de Yurimaguas es distinto a uno de Puno, y el de Puno es distinto al de Ica, al de Piura. Hasta hablamos distinto. Estas diferencias que aparentemente son mínimas son sustantivas.
sustantivas las vamos a entender solo cuando comenzamos a entender a esos territorios y partidos históricos. Si no entendemos, si no los entendemos, si no solo a través de su geografía, por ejemplo, que ya es una cosa que hay que estudiar y entender, si lo comenzamos a examinar de esa etapa de su historia, antes de que lleguen los incas, nos vamos a encontrar con que lo característico es la diversidad. Oye, casi cada pueblo era diferente uno de otro, comían de diferente manera, sabían producir agricultura de diferente manera, sabían criar su ganado de diferente manera, eran diferentes, hablaban diferentes lenguas, y unos y otros a veces ni se entendían. ¿Qué cosas hicieron los incas? Generaron una cosa que le llamaron la lengua general. Difundieron un tipo de lengua que es lo que permite la comunicación de unos con otros. Pero no solamente eso, desarrollaron una estrategia política real. Es decir, un sistema y un mecanismo de comunicación a través de una red amplísima de caminos. Pero no son solo caminos hechos al andar, pues no, eso existió siempre. No, son política caminera. Es decir, yo voy a conectar este pueblo con este pueblo y además voy a conectar a cada uno de estos pueblos con esos otros pueblos. ¿Por qué? Porque de esta manera este pueblo que no tiene choclos podrá comer pues maíz y choclo. Y este pueblo que no tiene carne podrá acceder directamente a la carne de las llamas o de las alpacas que yo voy a cuidar arriba. Por lo tanto, voy a poder tener un pueblo que satisface sus demandas a partir de los mecanismos de articulación económica y social. Los caminos, no, los caminos, a través de los cuales Papaña permitía una política caminera. Oiga, eso es una cosa distinta a simplemente haber caminos. Es algo parecido a lo que hicieron los romanos. Todos los caminos de Roma, de Europa y ese mundo conducían a Roma. Aquí, todos los caminos de Perú conducían a Cusco. Y formaron en el Cusco un punto, Cusco se llama eso, es un pico del mundo, centro del mundo, el punto de partida de todas las cosas. Y así pues, desde allí se podía uno... Oye, ustedes querían irse a Limares. Acá desde Lima, suben a la Troncal, quedaba en la parte alta de la cordillera, o sea, a Papañán, y desde allí podían ir a Yurimago, a San Trujillo, a Cusco, a cualquier parte, porque es una especie de gran, inmenso y largo camino, parecido al Panamericano, ¿verdad? Solo que estaba en la cumbre de la cordillera. Y desde allí podían irse hacia el oriente, donde la selva era una cosa importantísima, y hacia el occidente, la costa era otra cosa importantísima. Y podíamos conectarnos de norte a sur y de este a oeste con una inmensa facilidad. Esa facilidad hizo que el imperio llamado los incas o Tahuantinsuyo se convirtiera en una de las potencias mundiales de ese tiempo. Estoy diciendo potencias mundiales, no estoy mintiendo. El Wolf es un antropólogo norteamericano que sostenía en el siglo XIV una de las potencias mundiales que había en el mundo, el Tahuantinsuyo. ¿Saben por qué? Porque nosotros habíamos resuelto los problemas de salud, que había una epidemia que se dio en Durinam, pues se iban, así, los médicos de todo el Perú a resolver ese problema. ¿A través de qué? A través de los mecanismos de comunicación que tenían. Los chasquis son famosos porque los chasquis tenían pues la infraestructura que les permitía desarrollar sus actividades de manera eficiente. Eso es lo que nos permite saber la historia. Y hay muchas cosas que vamos descubriendo en relación a eso. El cielo estamos descubriendo. Saben ustedes que había cerca ya de 100.000 sitios de conexión que había en Capañán. Eso no lo sabíamos, lo estamos comenzando a saber. Y estamos comenzando a saber además que en el Capañán además nos permitía ir al cielo. Entonces, nosotros ahora no vamos al cielo, sino cuando nos morimos. En el Capañán se podía ir al cielo
era el lugar en donde estaban los frutos más hermosos, más gratos que podía uno imaginar. Y claro, se llegaba a la punta de un cerro donde no había otra cosa más que la bendición del Apu. Es que llegar al Apu, pues es una cosa. Para ustedes no tiene sentido el Apu. Llegar al Apu Salcantay, subir hasta el Apu Salcantay. Oigan, para los sandinistas es una cosa fabulosa. Les aseguro que si ustedes lo llegan a hacer, me cuentan cómo es porque lo he hecho. Esta situación hace que el mundo andino adquiera una condición muy particular. Ese es el mundo de los incas. Bien, llegan los españoles. Y aquí se produce una nueva ruptura interesante. ¿Saben de qué vivían los incas? De un proceso que los arqueólogos, los historiadores llamamos neolitización. Es decir, de la intervención del ser humano sobre la naturaleza, tratando de domesticar los recursos de subsistencia para poder vivir. Eso es la neolitización. Es decir, descubrir la agricultura, desarrollar la ganadería, movilizar los recursos naturales bajo el control humano para poder a partir de esos subsistir. El resultado de la neolitización en el Perú es lo que cosecharon los incas. Se neolitizó el Perú. Yo les aconsejo que vayan a ver qué cosa es lo que pasó allí. Es impresionante, porque se domesticó la selva, se domesticó la sierra en sus veintitantas diferentes maneras de ser la sierra. La sierra nuestra tiene, qué sé yo, todos los paisajes del mundo están juntos ahí. Desde los paisajes polares, en donde hay nieves y cosas rodeadas de páramos inmensos. Bueno, pues bien, eso lo tenemos en la sierra. Si nosotros visitamos la sierra con calma, casi podríamos decir que estamos recorriendo el mundo. Todos los paisajes del mundo están allí. Pues claro, hay que subir y hay que bajar, desarrollamos, todo. Es bien complicado y es bien duro, hermoso, pero es bien difícil. Esta cosa fue domesticar, que había lugares muy pendientes y la agricultura pues se basa en terrenos llanos, las plantas hay que plantarlas, en fin, en lugares en donde el agua se pueda quedar y tiene que ser más o menos llano, horizontal. No hay eso porque los Andes son pues más bien perpendiculares casi, ¿verdad? Porque las montañas no son. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos pues a través de las andenerías y a través de una serie de obras realizadas por el ser humano en una especie de geometría impresionante, fabricando territorios como el Valle del Urubamba en el Cusco, es totalmente fabricado, es una cosa que ahí pues hay inmensas terrazas que hacen que ese sea uno de los paisajes y los valles más hermosos agrícolas del mundo, en donde se dan pues estas cosas fabulosas como los choclos esos inmensos que se dan en ese valle. Pues bien, todo eso lo hemos hecho. Nosotros hemos transformado este territorio. Le hemos dado vuelta, con nuestra neolitización, le dimos vuelta a las peores cosas, que las nevadas impresionantes matan las plantas y animales. Sí, pues, las modificamos, las cambiamos, y hemos logrado hacer de este mundo un mundo vivible, habitable. ¿Saben por qué somos civilización? Porque a diferencia de Brasil, a diferencia de Colombia, a diferencia de China, a diferencia de Venezuela, nosotros para poder vivir aquí necesitamos transformar el medio ambiente, en donde las rocas las convertimos en esculturas, en donde la tierra la convertimos en cosas para comer. Esto es pedazos de rocas y de tierra. Esto lo ha hecho el ser humano. ¿A través de qué? De la transformación, pues, de la naturaleza en cosas que sean susceptibles de darle bienestar al ser humano. La creación de la civilización no es otra cosa que darle vuelta a la naturaleza y hacerla humana, humanizarla, transformarla en aquello que le da bienestar al ser humano. Y eso es lo que hizo la neolitización andina nuestra. Y eso es lo que los incas aprovecharon.
y desarrollaron a través de un proyecto de unidad política. Llegaron los españoles en el siglo XVI, cuando todo esto estaba en pleno florecimiento. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió? Ellos se adaptaban a esto. Oye, para los españoles llegar a esto era como si nosotros llegáramos al Marte. ¿Saben qué? Ni siquiera la luna estaba en su sitio. El sol no aparecía por donde debiera aparecer. Piensen ustedes, ellos vivían al norte del trópico, hacia muy lejos de nosotros. Nosotros vivíamos en medio del Ecuador y en el trópico del sur. Sí, nuestras estrellas, nosotros las conocemos todos, los que han visto el cielo. Acá en Lima lamentablemente no tanto, pero cuando uno va a ver el cielo está lleno de estrellas, y las estrellas tienen una ubicación bastante precisa y visible. Pues las estrellas que aparecen acá no son las mismas que aparecen en el norte. Cuando ellos llegaron aquí era otro mundo, totalmente distinto. Ellos estaban habituados a un sol rasante, de ese tipo que venía desde otras direcciones. Nuestros soles venían directos desde arriba. Nosotros vivimos en la zona ecuatorial. Nuestros soles, los rayos solares llegan y penetran directamente sobre nuestra tierra y entonces secan las cosas de abajo. Por eso las tierras nuestras no son tan gruesas. Es decir, no son tierras húmedas abajo, son tierras más bien secas. Y la parte húmeda se seca rápidamente. Y esa es la razón por la cual tenemos problemas para determinado tipo de plantas. Y plantas que ellos pues les cultivan muy bien. Cuando llegaron aquí, se encontraron con eso. El trigo no les daba como ellos pensaban. Que en 10 hectáreas de trigo nuestro se cosecha lo que allí pues es máximo en 1 hectárea. Y trigo de buena calidad, sin cantidad de alimentar. Nuestros trigos no son magros. Igual que el maíz, los choclos que hay en Europa, incluso aquí nomás en Chile, tan risa, unos cositos así, con unos granitos asá, duros. Entonces se molestan mucho con los hijos. Esto nosotros damos a los chanchos, gallinas. No creen que sea cierto que nosotros tenemos choclos en donde nuestros maíces son de este tamaño. No lo pueden creer, porque el choclo de ahí es duro, no es dulce, y es insípido, chiquito. Estas condiciones hacen que las diferencias sean bárbaras. Ellos requieren de vino, porque sus dioses toman vino. La sangre de Cristo es vino, la que toman, las que beben en las ceremonias sacerdotales. El cuerpo de Cristo es trigo, es pan, que es lo que ellos toman en sus celebraciones rituales. Y el aceite es de oliva, es una parte fundamental de su alimentación. Esas condiciones no se daban. No había higos, no había uvas, no había, en fin, los elementos básicos que yo requería. Entonces comenzaron a traer, primero importar, traían desde allá hasta acá. Y ustedes se han puesto a pensar lo lejano que es el Perú. El Perú es el país más lejano de Europa que hay en toda América. El más lejano. Para poder ir al Perú en ese tiempo que no había el canal de Panamá, ellos tenían que darle la vuelta a todo el continente para volver hasta acá, porque el lado del Atlántico era al otro lado. Entonces tenían que dar eso. Estas condiciones hicieron que ellos se viesen forzados a cultivar las cosas que ellos requerían. El cultivo de la vid, el cultivo del trigo, transformaron tremendamente nuestras condiciones físicas de existencia. Pero no solo eso, no querían carne de llama, no querían carne de alpaca. Oye, nos contaron cosas bárbaras. Yo recuerdo cuando yo era niño, acá en Lima, estaba prohibido vender carne de llama.
Y no solamente eso, a los que vendían carne de llama los metían presos. Porque nos contaban a nosotros que la carne de llama daba... Gracias. Y la carne de llama daba sífilis. Estas condiciones históricas cambiaron. Hubo un proceso de reneolitización. Se reneolitizó el Perú. Se cambió de ganado, se abandonaron las punas, se abandonó la selva, se cambió el régimen de vial, se trasladó la vía central que era por la cordillera hacia la costa, y de pronto la costa, que no era una cosa brutalmente importante, se convirtió en el eje fundamental del territorio peruano. La sierra, pasamos los serranos a un segundo, tercer lugar en el proyecto de vida del país. Y desde luego en el último lugar quedó la selva. La Amazonía pasó a ser un lugar que está más allá del traspatio. Estas condiciones son las que se impusieron durante la colonia. Ojo, es como un proceso de reneolitización que se dio esto, donde cambió casi todo. Desaparecieron los grandes campos de cultivo de maíz, los grandes campos de cultivo nuestros, quinoa, cañigua, etc. Y se pasó a campos de trigo, a alfalfares, a frutas nuestras que exigían mucha agua, como el melocotón, la manzana, y pasamos a otras condiciones de existencia. El país se empobreció terriblemente. Todo este esquema que se tenía durante la época del Incario de país abundoso, abundante, se acabó y comenzó la pobreza. Claro, todo esto determinó también la muerte de millones de peruanos. Cuando llegaron los españoles, el cálculo que tenemos de población va entre 4, para los que decían que es lo menos posible, y 12 millones de habitantes. 4 millones de 12 millones. Cuando se hizo el censo en el año 1590, el censo arrojó 1 millón de personas viviendo en el Perú. Es decir, habían muerto entre 10 y 3 millones de habitantes. Era bastante gente. Esto iba acompañado de algo que es muy típico de nuestro proceso en general: empobrecimiento general, una cantidad nueva de enfermedades, las gentes se morían con simples gripes en cantidades impresionantes. Ocurrieron las cosas más nefastas que se puede ver: hambruna generalizada, y esto es lo que encontramos nosotros en el siglo XVI, XVII y XVIII. Desde luego esto levantó a las gentes. El levantamiento es un proceso que todos ustedes lo conocen, y nosotros dentro de unos pocos años vamos a estar conmemorando este evento, que es el de la emancipación. Todos nosotros nos asumimos como que somos productos de la emancipación. De alguna manera es cierto eso. Nosotros hemos vivido la emancipación y la estamos trabajando y manejando. ¿Qué quiere decir la emancipación, la independencia? Que el proyecto político que estaba en manos de España, de los reyes de España, hasta el siglo XIX, pasó a nuestras manos. Y entonces nosotros comenzamos a decidir cuáles son nuestras opciones. Cuando recién se produjo la emancipación, hubo un personaje que para mí es fundamental. Se llamaba don Bernardo de Monteagudo, al que se le mandó matar en las calles de Lima, porque era un rebelde. El rebelde frente a las ideas de la dictadura que había implantado Simón Bolívar. La postura de San Martín, de Monteagudo, de los peruanos que participaban en ese momento de la emancipación, era de que nosotros éramos un territorio que habíamos tenido una larga historia, y que esa historia no debía ser interrumpida, que debía continuar y retomarse. Esa es la razón por la que la primera cosa que hicieron, curioso, ¿verdad? El primer tema
político que dieron Monteagudo, Torretagle y otras gentes, la Peña de San Martín, fue la construcción y la habilitación de una biblioteca nacional, de un museo nacional y de una institución del debate nacional que se llamaba la Sociedad Patriótica. Más o menos un ministerio de cultura. Esa fue la primera medida que ellos tomaron. Curioso, ¿verdad? Porque se supone que en ese momento lo que debían tomar es medidas de carácter económico, financiero. No, ellos dijeron que esto era lo fundamental. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era construir una conciencia de lo que somos. Y el discurso con el cual se inició este decreto que dio origen a estas instituciones era un discurso sumamente anticolonial, de manera directa. La colonia nos dio todos estos perjuicios y vamos a ser otro país si es que nosotros seguimos los lineamientos de la colonia. No se le hizo caso, y tratando de imitar a los pueblos europeos más avanzados de ese tiempo, construimos una república que es la que tuvimos nosotros que manejar. Esta república también nace con otra necesidad de neolitización, el tercer gran quiebre, el cuarto gran quiebre. Se produjo la revolución industrial en Europa. La revolución industrial tenía sus demandas distintas a las que tenía la colonia. Estas demandas eran, por ejemplo, la habilitación de grandes espacios de territorio para la producción de monocultivo en beneficio del desarrollo económico de los países que estaban en plena revolución industrial. Nosotros somos hijos de esa revolución industrial, pero como abastecedores de los elementos de subsistencia que tenía esa revolución industrial. Por eso nos convertimos, dirigimos nuestra existencia a la producción de metales y a la producción de recursos, lana, por ejemplo, para el abastecimiento de la revolución industrial. Este proceso, este proyecto es el que nos generó la última instancia de deterioro de nuestro país. Somos el resultado de un proyecto en el cual no tenemos nada que ver. Nuestra construcción tratando de ser Londres, nuestra construcción tratando de ser París o Nueva York, es una fantasía absolutamente irreal. Revisemos la historia. Ustedes que van a estudiar historia, dediquen su tiempo a revisar cómo hemos ido implantando nosotros todo lo que no somos para poder construir lo que queremos ser. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que una de las cosas importantes en la historia del Perú es trabajar por la construcción de una larga historia, en la cual cada uno de los pasos que hemos ido dando nos permiten a nosotros construir maneras propias de hacer las cosas. Nosotros tenemos ahora una tecnología que nos permite efectivamente construir nuevas cosas y hacerlas bien. Se están dando algunos pasos importantes. Los que han caminado últimamente por la costa peruana me van a dar la razón cuando adviertan que gran parte de lo que antes eran arenales, hasta hace unos 10 o 15 años eran arenales, ahora están cubiertos con plantas, están cubiertos por zonas de cultivo. ¿Por qué? Porque hemos retomado la línea nuestra andina típica de utilizar el agua racionalmente a través de sistemas de riego que hagan posible la inserción de nuevos territorios para el cultivo. Estamos avanzando en esa dirección. Estamos avanzando en el hecho de, por ejemplo, comenzar a rescatar la lana, de comenzar a rescatar la carne, a comer cosas que son nuestras. El hecho de que la quinoa, la cañigua, la kiwicha, qué sé yo, sean de nuevo importantes en nuestra alimentación, parece una cosa anecdótica, no lo es. Son plantas que de forma natural tienen un gran éxito en la producción nuestra. Y esa parte es parte de una larga historia. Las reneolitizaciones, en las cuales las neolitizaciones posteriores a la originaria son las que a nosotros nos fueron pervirtiendo, y esa perversión es la que nosotros necesitamos rectificar. Estudiar historia, háganlo, es para la construcción del futuro, no es para recordar nada. Se tiene que recordar
para rescatar testimonios sobre quiénes somos, no sobre quiénes éramos, es sobre quiénes somos y quiénes debemos ser. La arqueología, que es la parte de la historia que yo trabajo, es la que tiene la responsabilidad de mostrarnos el país en las condiciones en las cuales, sin intervención externa, es decir, de manera autónoma, fuimos creando riqueza dentro de este territorio. Nos interesa ver cómo se hizo esa riqueza, cómo se manejó este territorio, no porque lo volvamos a hacer de la misma manera, no. El mundo ha avanzado, estamos en el siglo XXI muchísimo como para poder pretender semejante barbaridad como la de volver a hacer lo que fuimos hace 1000 años. No. Es para poder entender qué cosa es lo que nosotros estamos enfrentando en relación a nuestra existencia en un territorio como este, que fue igual hace 1000, hace 2000 y hace 10.000 años, en sus características morfológicas, en sus características naturales. Las modificaciones que hay son las que hemos hecho nosotros y son las que debemos manejar y hacer nosotros. Muchas gracias y disculpen. Otros no pueden bajar porque tienen problemas y dificultades cuando bajan la territorio. No van a hacerlo, oiga, si uno no sabe sobrevivir ahí en medio de este bosque húmedo permanente, siempre, entonces uno puede enfermarse fácilmente. De pronto, hasta si no tiene como tomar las abundantes cosas que hay para comer allí. Este conjunto de condiciones tan difíciles caracterizan a nuestro territorio. Por eso todos sabemos que este país es lo que le llamamos ahora Perú. Realmente ocurre casi lo mismo en el Ecuador, en la parte del sur de Colombia, y ocurre también en la parte norte de Chile, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que es? Es un país de simplemente desde la época de Huari, la gente de la Sierra Central, que invadió gran parte del territorio peruano y con esa invasión proyectó un proceso de unificación a través de una cosa a la que llamamos ahora imperio, haya sido o no de esa forma. Este imperio unificó este territorio, pero la unificación fue una cosa interesante. ¿Saben por qué? Porque fue la instalación de los primeros programas políticos unitarios de este territorio. Es la etapa en la cual el territorio estaba compuesto por un conjunto de tribus, unas y otras diferentes. Las otras formaron una unidad a partir de un proyecto político. Esto es importante, los proyectos políticos, porque ese fue un proyecto político que tenía una misión concreta. Vamos a tratar de unificar, quizás si lo pensaban de esa manera, pero vamos a unificar este territorio para poder nosotros beneficiarnos mejor. Lo lograron pues. Cuando llegaron los españoles a este territorio, este era un territorio unificado, oiga, en un nivel realmente increíble, tan increíble que todos los europeos estaban convencidos de que habían llegado a un mundo absolutamente utópico, parecido a la utopía que había escrito Tomás Moro unos pocos años antes de que Colón llegue a nuestra tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que decían las gentes? En ese mundo se viven todos felices. No era cierto, porque ya cuando hemos hecho las investigaciones a nuestro tiempo, hemos encontrado que no era un mundo de niños felices, de ningún modo. Pero esa era la imagen, ¿por qué? Porque había suficientes elementos de subsistencia. La gente podía tener de comer, todos, de una u otra manera. O sea, no había gente muriéndose de hambre. El país está complicado por país. Es un país que ustedes lo conocen, ustedes están viviendo, es bien difícil. Este territorio es duro. Nosotros tenemos desiertos inmensos, toda la costa está llena de alcaldes, roquedales, y luego pues las cordilleras, uno sube, uno baja, muchos de ustedes ni siquiera pueden subirse a Sorocha cuando están arriba, poniendo la tierra en aras de nosotros y librarnos de los compromisos de pecado que nosotros. Oiga, yo creo en eso, no creo en ese Viracocha que adoraba el señor
Pachacuti. No creo tampoco en todas las cosas que decían pues entre los mochicas. Esos mochicas se comían unos a otros. Yo no puedo, pues. Yo rechazo recursos, por lo tanto yo no tengo nada que ver. Mentira, pues. Todos nosotros tenemos que ver con ellos. Ese es un problema que es importante que quiero discutir todavía. La historia nuestra se divide fundamentalmente en 4 puntos de quiebre en nuestra historia. El primer quiebre lo dieron estos cusqueños y